Descanso. No fuimos creados para descansar. Seguimos adelante, inquebrantables, imparables, sin fin en nuestras fuerzas. El emperador no nos creó para preocupaciones mortales como el hogar, la vanidad o la contemplación. Somos sus máquinas de guerra, sus martillos, golpeando el tejido de la existencia hasta convertirlo en un recipiente apto para que la humanidad habite. Ferrus Manus, citado en el Shadow of the Gorgon. Muy buenas amigos de Warhammer Historia, bienvenidos a un nuevo vídeo de Primarcas. Hoy vamos a hablar, espero que no perdamos la cabeza con este Primarca, con el bueno de Ferrus, ese pobre señor que todos sabemos lo que pasó relativamente pronto al pobre, un hombre un poco olvidado, una legión también un poco olvidada, pero bueno, es el que toca, al bueno de Ferrus. Y nada, vamos a hablar un poquito sobre su historia. Espero que disfrutéis de este vídeo. Recordad suscribiros y apoyar al canal para seguir subiendo este contenido que ayuda un montón. Muchas gracias, chicos. En los albores del glorioso imperio de la humanidad, en un tiempo anterior al inicio de la máquina cruzada, los 20 vástagos genéticos del emperador de la humanidad, los primarcas, fueron diseminados por la vastedad de la galaxia conocida, arrojados a través de las brumas de la disformidad en un misterioso y trágico suceso, urdido por las garras insidiosas de los poderes ruinosos del caos. Las cápsulas de gestación que albergaban la esperanza de la humanidad fueron arrebatadas del sagrado laboratorio genético, oculto en las asombrosas entrañas de la montaña del Himalaya en Inglaterra, y lanzadas a través de los insondables abismos del cosmos, destinadas a planetas primitivos y distantes. Lejanos reductos de colonias humanas, este primer contacto con la sombra del caos, antes incluso de que los primarcas vieran la luz, quizás sembró la corrupción en muchos de ellos, hallando el oscuro camino hacia la trágica herejía de Horus, cuya sombra ominosa se cernía sobre el horizonte de la historia. Uno de estos primarcas recién nacidos emergió en el sombrío y volátil mundo salvaje de Medusa, en el Segmentum Oscurus, en estrecha proximidad al ominoso ojo del terror. Su cápsula de gestación, trazando un arco en el firmamento, dominando las nubes antes de estrellarse contra la cúspide de la montaña más elevada del mundo, Karashi, el pináculo de hierro. El estruendo del impacto destrozó la cima de la montaña, sepultando a Ferrus en las gélidas profundidades con una explosión sobrecogedora de vapor. La tierra tembló bajo el poderío del impacto, una sacudida que reverberó a través del globo. Montañas se desmoronaron y abismos se abrieron mientras el mundo entero se estremecía ante la llegada del primarca. Medusa retumbó con tal ferocidad que los medusanos afirmaron que muchas de sus montañas se hicieron anicos en aquel cataclismo sin igual. Años más tarde, ese niño especial, bautizado como Ferrus Manus en la antigua lengua gótica, mano de hierro, por los hijos del viento y la piedra que habitaban los inhóspitos páramos del norte, emergió incolume y ya adulto de las desoladas cadenas montañosas donde yacía el pináculo de hielo. Las sagas de los clanes nómadas, transmitidas de generación en generación a través de los siglos, relatan las primeras gestas de Ferrus, quien pronto se alzaría como un coloso entre los guerreros errantes de Medusa. Aunque gran parte de la crianza en aquel mundo asombrosamente indómito sigue envuelta en el misterio, no tanto por una deliberación o ocultación, sino porque las historias que los propios medusanos contaron se filtraron a través de la memoria colectiva de su primitiva cultura, mientras que el propio Ferrus permanecía taciturno al respecto, revelando sus secretos tan solo al emperador. Numerosos sabios han comparado las circunstancias que rodean la crianza de Ferrus en Medusa con las de Vulcan en Nocturne, señalando similitudes entre ambos mundos salvajes y desolados, asolados por adversidades implacables y habitados por culturas aisladas durante la era de los conflictos. Pero más allá de estas semejanzas superficiales, los dos mundos y especialmente sus habitantes eran radicalmente distintos. Si las antiguas leyendas de Medusa tienen algo de verdad,
No fue en las fértiles tierras de los clanes donde se manifestó por primera vez la resplandeciente luz que desgarró los oscuros cielos del planeta, sino a las remotas regiones polares del norte, destrozando Karashi, el pico del hielo, este lugar, uno entre los muchos que los medusanos consideraban moradas malditas de las sombras de monstruos legendarios, antaño muertos o dormidos, preparó el escenario para la irrupción del Primarca en la mitología. Las leyendas de Medusa hablan de él recorriendo los reinos helados del norte, derrotando a gigantes de tormentas colosales, realizando prodigios de astucia y fuerza que sobrepasaban lo humano, y aniquilando monstruos, engendros mecánicos homicidas que yacían como reliquias bajo el hielo. Vestigios de épocas antiguas de guerra y destrucción. La más célebre de estas fábulas narra el enfrentamiento inmortal contra la gran Wyr plateado, Ashin North, que los sabios del imperio suponen que fue una creación necrona inmune al daño. Solo sumergiéndola con el magma fundido pudo el Primarca poner fin a su reinado de terror. La piel de mercurio de la criatura, la necrodermis, impregnó al Primarca en su agonía, cubriendo perpetuamente sus manos y antebrazos, otorgándole un sello indeleble que le acompañaría eternamente. Cuando la Gorgona, así llamada, emergió de los reinos vetados de la divinidad Medusa para subyugar a los diversos clanes de su mundo bajo su dominio, los nativos ya reverenciaban como a una divinidad viviente. Sin embargo, aunque no exigió adoración ni fomentó culto alguno, sí demandaba obediencia a su voluntad y aplastaba con sangre a aquellos que osaban desafiarla. Lejos de extinguir el conflicto o traer la paz al planeta, la Gorgona otorgó a los padres de hierro, mestizos de tecnosacerdotes y chamanes que atendían las necesidades espirituales y tecnológicas de los clanes, los frutos de su propia intervención a cambio de los secretos tecnológicos que habían resguardado a lo largo de generaciones. A través de las enseñanzas de la Gorgona, los clanes de Medusa forjaron armas superiores y máquinas más poderosas con las que demostrar su valía y asegurar su supervivencia. Por su parte, Ferrus condujo a los más valientes guerreros de los clanes a explorar los profundos reinos helados bajo la superficie, abriendo bóvedas selladas durante eones e invadiendo fragmentos enterrados en el hielo de antiguas máquinas caídas del cielo en busca de salvación y metal resistente. En las profundidades, las bandas de guerreros y el gigantes de ojos plateados que los lideraban se enfrentaron a mutantes degenerados, cyborgs no muertos, cuya carne putefacta colgaba en jirones de sus cuerpos metálicos corroídos, y sometieron los oscuros motores de épocas pasadas a su voluntad para saquear su botín. Cuando el emperador llegó para reclamarlos en la Gran Cruzada, Ferrus ya era el señor de la guerra, una figura semidivina y sabia para el pueblo de Medusa, y se decía que aguardaba, sospechando más de la mitad de las verdades del verdadero propósito de su creación. Descubierto entre los primeros hijos perdidos del emperador, Ferrus había ascendido para convertirse en un señor de guerra por derecho propio en el mundo que había sido su hogar. La transición de Ferrus de señor del planeta a general de la Gran Cruzada fue vertiginosa, alimentada por su inquebrantable determinación y su incansable dedicación al desafío que tenía por delante. En pocos años, Ferrus asumió el control de toda la 10ª Legión, la reconfiguró a su imagen y semejanza, desmantelando y reconstruyendo sus estructuras con la precisión de un artesano que remodela un reloj mecánico. Al hacer de Medusa su base principal, Ferrus fundió los mundos de origen de los medusanos y los astartes terranos, creando algo nuevo que incorporaba aspectos de ambos, mientras erradicaba con violencia y sangre cualquier vestigio que se resistiera a su voluntad. Los manos de hierro se convirtieron en los nuevos medusanos. Los astartes caminaban entre ellos como deidades semidivinas, y los nativos de los clanes nómadas, sometidos por la fuerza, luchaban y morían para demostrar su valía y asegurar un lugar para sus hijos en las filas de la legión. La instalación de los manos de hierro en Medusa y la imposición del dominio imperial en todo el mundo no mitigaron las dificultades ni detuvieron los conflictos. Tampoco lograron extinguir las supersticiones bárbaras de los nativos. Ferrus él mismo se ocupó de eso, asegurándose de que solo los más aptos física y psicológicamente se unieran a las filas de la legión. Para compensar la escasa población de Medusa,
Ferrus exigió un tributo perpetuo de los jóvenes varones fuertes de los mundos conquistados, alimentando así la continua herencia sangrienta y el sombrío creado de Medusa que imaginaba las filas de las manos de hierro, convirtiendo a la 10ª Legión en un instrumento de crueldad sin igual. La hermandad, compartida entre los primarcas Fulgrim y Ferrus, conocidos respectivamente como el Fenicio y la Gorgona, resonaba por todo el imperio durante la Gran Cruzada, pues estos dos líderes sobrehumanos habían forjado una conexión instantánea desde su primer encuentro. Este tuvo lugar en Terra, bajo el majestuoso monte Narondia, la mayor forja de los Urales, donde Ferrus estaba inmerso en su labor junto a los maestros forjadores que una vez habían servido al clan Terrawad durante las guerras de unificación. Poco después de su llegada desde Medusa, demostrando su prodigiosa habilidad y los milagrosos poderes de sus manos de metal líquido, Ferrus Manus hallaba cuando Fulgrim, el primarca de la 3ª Legión, los hijos del emperador y su selecta guardia del Fénix descendieron sobre el extenso complejo de la forja. Aunque ninguno de los primarcas había encontrado antes, ambos sentían los lazos compartidos de la alquimia y la ciencia que habían construido a su creación. Ante los asombrados artesanos que se postraban ante estos dos poderosos guerreros como si temieran que se desatara una batalla titánica entre ellos, Fulgrim y Ferrus entablaron un vínculo instantáneo. Según Ferrus relataría más tarde a los Astartes de la 10ª Legión, Fulgrim, proclamado su intención de forjar el arma más perfecta jamás creada que llevaría consigo en la próxima Gran Cruzada. Ante tal desafío, Ferrus no pudo contener su risa, declarando que las manos enguantadas de Fulgrim nunca podían igualar a las suyas, vivas de metal líquido. Con gracia regia, Fulgrim aceptó el reto, y ambos primarcas, desnudándose hasta la cintura, se entregaron a semanas de arduo trabajo con la fragua retumbando al ritmo de sus martillos, el metal chillando al enfriarse y los ingeniosos insultos de los semidioses en su afán de superarse mutuamente. El formidable martillo de guerra Forgebreaker era una obra maestra, su peso imponente, solo soportable para un Astarte del emperador. Su mango, de color de ébano, estaba elaboradamente decorado con hilos de oro y plata, formando la figura de un relámpago, mientras que la cabeza, tallada en una forma de un águila poderosa, irradiaba un poder tangible. Quienes contemplaban este martillo podían sentir la magnitud de su poder y reconocer que su forja había sido más que hábil artesanía. Amor y honor, lealtad y amistad, muerte y venganza, todo estaba encapsulado en su majestuosa forma, y el hecho de que el hermano juramentado de Ferrus hubiera creado esta arma la hacía verdaderamente legendaria. Según la leyenda, Ferrus era comúnmente conocido como la Gorgona. Aunque algunos en Terra podían considerar esta apodo una falta de respeto hacia un primarca, aquellos que conocían bien a Ferrus sabían que él mismo disfrutaba de este título, otorgado por el mismísimo Fulgrim después de su primer encuentro. A diferencia del refinado primarca de la 3ª Región, Ferrus tenía poco aprecio por el arte, la música o cualquier otro pasatiempo cultural. Después de su encuentro en el monte, Ferrus y Fulgrim regresaron al Palacio Imperial, donde el primarca Sanguinius de la Legión de los Ángeles Sangrientos había llegado con regalos para el emperador. Sanguinius había traído tesoros que llenaban las salas del palacio, pero Ferrus desestimó tales riquezas como una distracción cuando había una galaxia que conquistar. Así, el apodo de la Gorgona perduró, recordando para siempre la épica amistad entre los dos gigantes del imperio. Aunque dividido entre el pueblo de Medusa y la necesidad del grandioso imperio para el que había sido creado, Ferrus finalmente aceptó el mando de la 10ª Legión, rebautizando como los Manos de Hierro en honor a la necrodermis que revestía las manos de su primarca. La Legión se sumó rápidamente a la Gran Cruzada en el curso del emperador, convirtiéndose en el corazón de la flota expedicionaria 52. Su valentía se propagó por toda la galaxia, enfrentando con firmeza a cualquier enemigo que desafiara la voluntad del emperador. Los nuevos reclutas de la Legión provenían ahora de Medusa en lugar de Terra, y la antigua creencia de Ferrus en la sana competencia entre los miembros de las tribus de Medusas los prepararon para los rigores de la vida como Astartes. La 10ª Legión abrazaba fervientemente los esfuerzos del emperador por reunir a toda la humanidad tras la era de los conflictos, sosteniendo que la mayor amenaza para la raza humana residía en sus propias divisiones.
Solo la unidad bajo el gobierno del emperador podía asegurar verdaderamente la supervivencia de la humanidad en una galaxia tan hostil. La Legión creía que cualquier debilidad dentro de la humanidad debía ser erradicada, lo que resultaba en muchos sacrificios de población recién descubiertas que se negaran a aceptar el gobierno del emperador y las enseñanzas de la verdad imperial. Durante la última fase de la Gran Cruzada, los Manos de Hierro se enfrentaron a una civilización nómada conocida como la Diáspora, compuesta por humanos y xenos. Los Astartes ofrecieron a los humanos de la Diáspora la oportunidad de unirse al Imperio, pero su oferta fue rechazada. Los Manos de Hierro dictaron sentencia y emprendieron una persecución implacable contra la Diáspora. A pesar de su habilidad de guerra naval, los miembros de la Diáspora lograron evadir las batallas cruciales e incluso dañar gravemente el crucero de ataque de Ferrus. Con la llegada de refuerzos de la Legión de los Hijos del Emperador, se lanzó un asalto conjunto contra la Diáspora durante la batalla naval que siguió. Fulgrim y Ferrus se encontraron en aprietos, pero el heroico acto de Ferrus al rescatar a Fulgrim fue malinterpretado por este último. Bajo la influencia maligna de la espada Laer, Fulgrim no pudo comprender el altruismo del acto de su hermano, y en lugar lo percibió como un acto de vanidad. Las tensiones entre los primarcas crecieron, alimentadas por la influencia corrupta del caos, mientras la sombra del conflicto se cernía sobre ellos. En los confines del vasto cosmos, mientras las sombras de la traición se alzaban en Isban 3, el destino trajo consigo un encuentro cargado de dolor y desesperación. Fulgrim, el magnífico líder de la Tercera Legión, acudió al llamado de su querido amigo Ferrus, en el corazón de su colosal buque insignia, el Puño de Hierro. Entre los retorcidos corredores del navío, en el íntimo santuario del Anivarium, los dos primarcas se enfrentaron en una lucha que trascendería los lazos de camaradería. En aquel santuario iluminado por el fulgor de las estrellas distantes, se desató un enfrentamiento. Ferrus, con el corazón desgarrado por la traición de Horus y sus legiones, rechazó las palabras persuasivas de su hermano, firme en su lealtad hacia el emperador. La ira y el dolor se entrelazaron en un torbellino de acero y fuego cuando Ferrus intentó detener la traición con la fuerza de su necrótica mano de hierro. El eco de sus armas resonó en las entrañas del buque, un trágico himno de una amistad rota. Fulgrim, poseído por la corrupta influencia del caos, se vio obligado a enfrentarse a su amigo en un duelo que trascendió. Con el martillo de guerra en mano, el primigenio símbolo de su fraternidad, Fulgrim se vio frente a un desgarrador dilema: acabar con la vida de su hermano o sucumbir al oscuro destino que lo acechaba. La divinidad, con sus hilos invisibles, guió la mano hacia la compasión, y en un acto de supremo dolor abandonó el martillo de la amistad y tomó consigo la espada dorada, un símbolo eterno de lo que una vez fue. La traición, cruel y despiadada, desató su furia sobre los guardianes de Ferrus, sembrando el caos y la muerte en su estela mientras se retiraba, dejando atrás un rastro de dolor y desolación. El conflicto de Isban 5 fue una tormenta de furia y desesperación, donde la traición y el deber se entrelazaron. Los leales liderados por Ferrus y sus manos de hierro lucharon con fiereza, comprometidos a aplastar a Horus y sus seguidores. Mientras la primera oleada de leales descendía sobre el campo de batalla, los cielos se oscurecían con la llegada de la segunda oleada, aparentemente destinada a reforzar una causa justa. Sin embargo, en un giro devastador, se reveló que las legiones leales de la segunda oleada habían sucumbido a las sombras del caos. Los amos de la noche, los guerreros de hierro, los portadores de la palabra y la legión alfa se alinearon con Horus. Su traición, cortando como un cuchillo afilado a través de las esperanzas de los leales. El campo de batalla, ya saturado con la sangre de héroes y traidores por igual, se convirtió en el escenario de un conflicto aún más brutal y confuso. Los leales, abrumados por la traición dentro de sus propias filas, lucharon con la ferocidad renovada. Pero pronto se vieron superados en número y estrategia. En la confusión de la batalla, la línea entre amigo y enemigo se desdibujaron, y cada golpe de espada era una apuesta con la vida misma. Para Ferrus y sus manos de hierros, esta traición fue un golpe devastador. Con cada uno de sus movimientos calculados y sus estrategias de batalla diseñadas para la victoria, se encontraron ahora luchando contra sus propios hermanos, cuyas almas habían sido sometidas por la sombra del caos. El campo de batalla se convirtió en un pandemonio de acero y fuego, con las poderosas armaduras de los marines espaciales chocando entre sí.
Ferrus, impulsado por la furia y la sed de venganza, lideraba el asalto con sus tropas de élite, siguiéndole en un torrente imparable de destrucción. Fulgrim, por otro lado, contemplaba con una sonrisa sombría la determinación de su hermano, consciente de que solo la muerte pondría fin a su amarga rivalidad. Los manos de hierro avanzaban con ferocidad, atravesando las defensas enemigas con una determinación implacable. Los exterminadores, impotentes en sus armaduras negras, eran como heraldos de la muerte, con los relámpagos crepitando en sus garras y sus ojos ardiendo con ira. Mientras tanto, la Guardia Fénix, consciente del poderío de sus oponentes, se preparaban para el choque, listos para enfrentarse a los Morlocks en una batalla que resonaría. El aire estaba cargado de electricidad, mientras las espadas chocaban envueltas en fuegos y relámpagos. La lucha era intensa y despiadada. Una danza caótica. El sonido sacudía el campo de batalla. Ferrus y Fulgrim se encontraron en el corazón del conflicto. Dos amigos enfrentándose. Y en ese momento culminante, solo uno de ellos se alzaría como vencedor, mientras que el otro sería consumido por las llamas de la guerra y la traición. Los dos primarcas, con cada movimiento calculado y preciso, cada golpe llevado consigo siglos de hermandad fracturada y traición. En medio del caos de la batalla, parecía que el destino mismo de la guerra se estaba decidiendo en aquel momento. Ferrus, con su determinación, buscaba poner fin a la amenaza de Fulgrim y restaurar el honor mancillado de su legión. Y Fulgrim, ahora ya irreconocible en su deseo de poder y dominio, luchaba con una intensidad salvaje, alimentada por la sed de sangre y la promesa de la gloria eterna bajo el estandarte del caos. Cada choque de sus armas sonaba por todo el campo de batalla, un eco de la lucha interna que había consumido a los dos primarcas y dividido a las legiones que lideraban. Mientras el mundo temblaba bajo el peso de su enfrentamiento, los guerreros a su alrededor se detenían, momentáneamente en asombro y terror ante la magnitud de la confrontación entre los dos seres más poderosos. En ese momento de enfrentamiento, Ferrus recordó días de gloria compartidos con Fulgrim, los tiempos de camaradería y victoria, pero esa nostalgia fue rápidamente eclipsada por la realidad brutal de la traición y la corrupción que había consumido a su hermano. Con un grito de guerra que resonó en los corazones de todos los que lo escucharon, Ferrus redobló su determinación y aumentó su ferocidad. Cada golpe era un acto de pura voluntad, una declaración de que la traición no prevalecería sobre la justicia y la lealtad, y con cada movimiento buscaba romper las defensas de Fulgrim y llevar la verdad a la luz. Pero Fulgrim, en su frenesí de poder y ambición desenfrenada, respondió con una ferocidad igual. Con cada golpe era un recordatorio de la oscuridad que había consumido su alma, una prueba de la voluntad del caos sobre la voluntad del emperador. Con cada movimiento buscaba someter a su hermano y reclamar la victoria para su señor oscuro. La brutal confrontación entre los primarcas azulcó su clímax cuando, en un duelo desgarrador y sangriento, ambos primarcas intercambiaron golpes mortales, hundiéndose profundamente en las corazas y la carne genéticamente mejorada del otro. Ferrus, impulsado por la furia y la sed de venganza, se abalanzó sobre Fulgrim con una intención de infligir un golpe fatal, pero se encontró con la resistencia inesperada de su hermano. Fulgrim, imbuido en el poder del caos a través de la espada demoníaca que había tomado en el templo de Oslaer, se levantó para enfrentarlo, resistiendo el ataque de Ferrus. Y en un giro trágico, Fulgrim se vio consumido por la comprensión de su propia traición y la monstruosidad de sus acciones, reconociendo el terrible error que había cometido al empuñar la espada corrupta. Luchó desesperadamente por librarse de su influencia, pero era demasiado tarde. Con horror presenció cómo su mano, como si tuviera voluntad propia, dirigía la espada hacia Ferrus Manus, atravesando su armadura y cortando su carne con una brutalidad impactante. La cabeza de Ferrus fue desplazada de su cuerpo. El campo de batalla se volvió testigo de la caída del primarca, a manos de su propio hermano. Ferrus yacía decapitado y su legado brutalmente truncado. Mientras tanto, la 10ª Legión sufrió pérdidas catastróficas en la masacre, con solo un pequeño grupo de supervivientes logrando escapar del destino que casi los había consumido por completo. La incertidumbre rodeaba el destino final de Ferrus, ya que su cuerpo nunca fue recuperado por sus leales seguidores.
Aunque sus enemigos proclamaron su muerte en los páramos devastadores de Ysberg V, los Manos de Hierro se negaron a aceptar su pérdida, alimentando la esperanza de que su primarca aún pudiera estar vivo en algún lugar. Esta creencia se convirtió en una fuente de fortaleza para la Legión, impulsándose a través de los siglos del conflicto y desesperación mientras esperaban el regreso de su amada líder. Mientras tanto, el Imperio enfrentaba tiempos oscuros con la caída del Emperador en su titánica batalla contra Horus. La tragedia de Ferrus y la incertidumbre sobre su destino solo sirvieron para aumentar la angustia y la confusión de los Manos de Hierro, quienes continuaron luchando con una devoción ardiente, alimentada por el odio y la amargura, mientras aguardaban el día de la redención y el retorno de su primarca. Y con esto terminamos la vida y obra de Ferrus Manus, el primarca de los Manos de Hierro, este pobre desgraciado que murió decapitado por su hermano más querido, que se le fue la olla y se intentó enfrentar a él mientras los follaban por todos lados, con la cual fue una cagada, que incluso los Manos de Hierro a día de hoy reconocen que fue una cagada y como que no hay que dejarse llevar por esas emociones. Una legión que está totalmente olvidada y que yo siempre digo que daría muchísimo juego tener marines espaciales con movidas metálicas. Estaría súper chulo que les dieran ese toquecito a los Manos de Hierro. Pero es una legión totalmente olvidada, con un primarca que tampoco tiene una historia así muy grande, con un primarca que no va a volver, porque está decapitado, salvo que Warhammer haga su magia. Así que, pues nada, señores, esto es el vídeo de Ferrus Manus. Espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.